El gobierno nacional adoptó una medida drástica para ir en busca de la eficiencia estatal. Empezó desvinculando a 5.000 servidores públicos del aparataje público nacional. Con esta medida se logrará la eficiencia en los servicios de las instituciones públicas del país, o se cometerán los mismos vicios, errores que se cometieron en gobiernos anteriores que tomaron decisiones similares. Es lo que revisaremos a continuación. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidos. Atún Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros en aceite de girasol, la manera más saludable y deliciosa de expresar tu amor. Isabel, tu forma de querer. Y ahora también, increíbles premios. Busca el reverso de tus tapas y gana al instante cientos de parrillas portátiles y miles de latas gratis. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se están conectando en las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete. Vito TVO, Escándalo TVO, Juve Digital, que retransmiten esta señal por Extreme TV Cable y Cable Familia. Saludos cordiales a todos ustedes. Queremos también empezar saludando la presencia de nuestros dilectos invitados. Nos acompaña el doctor César Palma Alcíbar, ex conjuez de la Corte Suprema de Justicia, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, procurador jurídico de entidades financieras, director del estudio jurídico Palma Abogados, director de la revista de Derecho La Abogacía, 42 años de experiencia profesional y también es libre pensador. Saludos cordiales, mi querido doctor. Muy amable, muchas gracias. Queremos también saludar al doctor Fernando López Parra. Él es máster en Administración Pública, director en Administración Pública y postdoctorados en universidades de Brasil, ex rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, docente e investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar, autor de libros y artículos científicos. También gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Doctor López, y empiezo con usted. Muchísimas gracias. La reducción claro del sí. tamaño Gracias. del Estado, ¿en qué aporta a la eficiencia de los servicios estatales o es simplemente desvinculaciones, despidos? Vamos directo entonces a la respuesta. El Estado moderno requiere de varias funciones cada vez más diversas para cumplir con sus necesidades. Y la administración pública es un brazo ejecutor de las políticas de gobierno. Entonces, cuando el brazo cada vez es más musculoso, es mejor articulado, ¿no? Seguramente la respuesta al cumplimiento de las políticas públicas y los sistemas de planificación siempre van a ser los más acertados. Sin embargo, no hay una correlación directa entre número de funcionarios y eficiencia del Estado, ¿no? Hay varias métricas. Las métricas que se manejan en el servicio público mundial son número de servidores públicos por cada 100.000 habitantes, ¿no? En el caso ecuatoriano, nosotros no nos ubicamos en el techo de de una densidad grande de funcionarios comparativamente con otros países en América Latina. Siempre ha sido modesta la participación de los servidores públicos ecuatorianos comparativamente con los de otros países en América Latina. Si nosotros observamos, ¿no? Muy probablemente el país de mayor desarrollo que existe en nuestra América del Sur es Uruguay, ¿no? Uruguay tiene el número de funcionarios públicos mayor que de toda América Latina comparado en términos de su densidad poblacional. ¿Eso qué quiere decir? Que existe un número de funcionarios públicos que cumplen con las necesidades de la sociedad y cumplen con las normativas estipuladas en las diferentes estructuras legal del país.
Si nosotros vamos un poco más allá, los países escandinavos, principalmente Suiza y también Finlandia, ¿no? Como quizás los países que han tenido el mayor desarrollo, el número de funcionarios públicos es exageradamente grande comparativamente con el promedio de los países de América Latina. ¿Qué es lo que quiero decir al final de cuentas con esto? ¿No? Que siempre vamos a necesitar, con la metáfora de la musculatura, ¿no? Un servicio público que tenga esas capacidades para cumplir con las políticas públicas y un servicio público que, además de eso, ¿no? esté formado, que exista una carrera administrativa. ¿No? Desde siempre, desde el aparecimiento del Estado moderno, ¿no? hay la necesidad de disponer de un servicio público. Ahora bien, no necesariamente este servicio público, en el caso de ecuatoriano, no ha cumplido con las necesidades de la sociedad, ¿no? Nosotros hemos visto varios cortes en la historia republicana de nuestro país, ¿no? Para que ustedes tengan la idea, en el año de 1830 partimos con 92 funcionarios públicos, ¿no? Es decir, el Ecuador nació con 92 funcionarios públicos, Claro. ¿no? Hoy Ahora, mi tenemos querido doctor, ahí alrededor de tengo algunas 400.000 interrogantes de lo que usted Claro, ha mencionado en su valiosa exposición. Permítame hacer una combinación de criterios y luego volvemos para plantearle o formularle algunas interrogantes alrededor de lo que usted ha expuesto. Y le empiezo preguntando a usted, doctor Palma, esta función de instituciones o de achicar el aparato estatal en nuestro país, ¿en realidad busca la eficiencia o está vulnerando derechos? Buenas tardes, es un honor compartir este panel con tan prestigioso ciudadano ecuatoriano como lo es el doctor Fernando López Parra. Muy satisfecho, muy amable por esta invitación. Las dos cosas, licenciado. Por una parte, la fusión de dos ministerios achica la burocracia, es ahorrar economía, es aportar a la eficiencia, ¿sí? Eso es lo que busca el Estado, eliminar esos ministerios que fueron creados para ingresar a los amigos, de los amigos, hacerlo obviamente más eficiente, llenarlo de gente decente, personas capacitadas, preparadas, que conozcan los valores y que permitan recuperar la credibilidad y la confianza que está fracturada en este país y que este gobierno pretende, aspira, minimizarla, porque no vamos a hablar de extirparla. Eso tal vez no sea posible. Pero basta con revisar lo que tiene la Ley Orgánica de Integridad Pública como objeto, porque allí es donde está, a más de los considerandos de la ley, la esencia, la razón de ser está en el objeto, en el ámbito de aplicación y en la finalidad. ¿Qué dice el objeto? Esta ley tiene por objeto regular todos los aspectos de la integridad en la gestión pública, con el objetivo de erradicar la violencia, la corrupción en todos los cargos y funciones públicas, mejorar la eficiencia del sector público y fortalecer el tejido social, financiero, económico de los ecuatorianos, garantizándoles los bienes y servicios públicos satisfactorios en todo su marco de necesidad. Aplica en todo el ámbito nacional del Ecuador y su finalidad remata diciendo que es garantizar una administración pública íntegra. Entendamos, por favor, qué significa este término. Hay para escribir obras y hacer un foro solamente con la palabra íntegra, eficiente, ágil, transparente, libre de violencia, corrupción y responsabilidad. Imagínense, ese es el objeto, es el ámbito de la ley y esa es la finalidad. De tal manera que la fusión, desde mi punto de vista jurídico, es saludable. Y si usted me dice, ¿es eficiencia o despido? Las dos cosas. Lo bueno es que el Estado, en 5.000 funcionarios, haya escogido quiénes son, ¿sí? Y no pasen justos por pecadores. Pero si se filtra, porque es
de buena fe, que puede pasar, les aseguro que los abogados del país tendrán mucho trabajo. Es decir, me refiero, cuando digo si se filtran, aquellos para los que la norma no aplica, como son mujeres embarazadas, mujeres en lactancia, funcionarios que están en Sectores condiciones de prioritarios, servicio, definitivamente. estudiantiles. Es decir, para personas sustitutas, en fin, no aplica, como sabemos, para los GAT, consejos provinciales, universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, empresas públicas que organicen su casa ellos, pero las de acá las organiza el Estado. Correcto. Y digo eficiencia y digo despido introspectivo, si acabe el caso, porque el gobierno es el que tiene que dar el ejemplo de cumplimiento de lo que le manda la norma en la De garantizar la Constitución, estabilidad laboral, que es precisamente hacia donde se debe apuntar, que es el más allá de la Estado, dice, eficiencia de las consiste en instituciones respetar y estatales. hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, en la ley, de tal manera que se sería vergonzoso que el Estado despida a 5.000 funcionarios y a los que tenga que despedir, aquella ineficiencia, ineptitud, mediocridad y que no tienen voluntad, que creen que nos hacen un favor cuando nos atienden, les va a indemnizar y les va a pagar. Eso es legal en el país. Eso es permitido. El Código de Trabajo sanciona en su artículo 184 con la indemnización, que no es otra que traducida es la penalización que se impone a un empleador, en este caso al Estado. Entonces, mi criterio, eficiencia sí, despido sí, y aplaudo al gobierno nacional, la presidencia de quien está en funciones, por haber tomado tan acertada decisión. Doctor López, reducir el número de ministerios de 20 a 14 y las secretarías de 9 a 3, ¿bajo qué análisis ha realizado este planteamiento el gobierno nacional? Y no sé si sea válido o no el argumento de mencionar que se lo hizo en función de experiencias de países que han aplicado precisamente este ejercicio, o de otros países más bien. Sí, a ver, la reducción siempre implica complicaciones en términos administrativos, ¿no? No se olviden que el aparecimiento de los diferentes ministerios, independientemente del personal que esté trabajando en esos ministerios, tienen que pasar, en este caso, a los ministerios que les absorben o les fusionan, ¿no? Como hay estas dos figuras. En verdad, las dos figuras administrativas es la absorción y la fusión, ¿no? Hay un superministerio en este momento, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿no? El cual van varias entidades, dos ministerios y también una secretaría. CENESID, Deportes, Cultura y Patrimonio se han unificado en un la Secretaría de superministerio. Educación Superior. ¿Cuán viable ¿no? es esto o cuán Sí, incongruente? ahí está el asunto, ¿no? Yo sé de que hay una necesidad en este momento de reducir la cuestión de los déficits en términos de presupuestarios y también hay compromisos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y claro, una forma de poder contraer los gastos es precisamente reduciendo el presupuesto. Ahora bien, lo que no se puede reducir son los compromisos, en este caso, tanto constitucionales como también los compromisos que se tienen con la sociedad, ¿no? En este caso, me parecería de que la ingeniería que deben realizar en términos organizacionales es una ingeniería compleja, porque no solamente es reducir el personal y por ahí quedan las cosas, ¿no? Lo que pasa es que hay que construir capacidades con los que quedan para que cumplan esas funciones de los que se fueron, ¿no? Y si estos se fueron por corrupción, por alguna cuestión vinculada con el mal empleo, digamos, ¿no? Por parte de estos funcionarios, bueno, eso hay que analizar. Si son estos 5.000 que se han colocado como número, bueno, ellos deberán tener los motivos suficientes, ¿no? Para poder también, en este caso, que el gobierno pueda excluirlos, ¿no? Pero si es el caso de una fusión, ¿no? Veamos una fusión, por ejemplo, el Ministerio de Educación con Cultura, Deportes y la Secretaría de Educación Superior, ¿no? Se va a convertir en este superministerio más fuerte que otros ministerios en términos de funciones y responsabilidades. Ahí está el problema, ¿no? Que O debilitará sepan algunas carteras, la funcionalidad de algunas carteras de Estado por haber sido absorbidas.
Probablemente. Exactamente, entonces no se puede dejar de lado las otras responsabilidades propias de los ministerios que fueron fusionados, ¿no? Entonces, además del decreto, se necesita una ingeniería compleja, ¿no? De especialistas en el campo de fusiones y absorciones, porque esta cuestión no solamente se resuelve con la firma en este caso, del decreto del presidente, que me parece que tiene sus lógicas, de lo que alcanzo a observar. No, sin embargo, lo que le viene después del decreto, eso hay que reflexionar y hay que pensarlo. Por ejemplo, no, el sistema de planificación cuatrianual todavía no está aprobado por la Asamblea Nacional. Y esto quiere decir que el sistema de planificación con sus objetivos, porque ahora sí vamos a ver para dónde mismo va el país en términos de planificación, necesita de instituciones para que cumplan con esos objetivos de la planificación Y se tiene cuatrianual, que es hacer decir, la entonces una planificación de gobierno. reingeniería profunda por estos cambios de fusiones que se ha implementado. Sería distinta a la planificación cuatrienal que usted menciona. Sí, no, ahora estamos un poco, digamos, un poco como empobrecidos en términos institucionales, ¿no? Que necesitamos construir capacidades, ¿no? Eso sí se le puede hacer, ¿no? A través de las universidades, ¿no? A través de instituciones vinculadas con la formación y capacitación de servidores públicos para que cumplan esas funciones que se están dejando. Principalmente hay dos vacíos que yo alcanzo a observar, ¿no? Uno vinculado con los derechos ambientales y otro vinculado también con los derechos humanos, ¿no? Estas dos actividades que estaban en otros ministerios se están fusionando. Y estas son cuestiones prioritarias para el país y para el futuro del país, ¿no? Y esto no se puede soslayar. Entonces hay que crear estas capacidades, ¿no? El señor presidente de la República ha decidido, pero también el señor presidente de la República, yo me considero, ¿no? Como una persona que alcanza a ver el futuro y formado también en administración pública, en este caso en los Estados Unidos, él sabe que no puede dejar de lado estas responsabilidades, ¿no? Entonces, Perfecto. es importante ajustar las eficiencias, eficiencia no significa reducir, eficiencia significa el uso óptimo de recursos. Entonces, con los pocos recursos que existen, hay que cumplir con las responsabilidades. Priorización y austeridad. Doctor César Palma, me sorprendió cuando usted mencionó que este tipo de procesos de desvinculación están amparados en la norma y que no se violentan derechos. ¿En qué casos, más allá de los sectores prioritarios, se pudieran violentar estos derechos alrededor de estas desvinculaciones que iniciaron con 5.000 servidores públicos, pero que seguramente crecerán en el tiempo? Bueno, definitivamente todo progreso lastima. A alguien se va tocando. Y yo creo, debo entender y debemos pensar los ecuatorianos, y el doctor Fernando López puede coincidir, que el objetivo es optimizar el servicio público, ¿sí? Reducir el gasto público, y el gobierno pasa a cumplir con la indemnización de ellos y siembra el ejemplo, porque el ejemplo arrastra a ecuatorianos. Aquí no es lo que hablamos, sino lo que hacemos. La gente hace lo que ve. Si ve que en la cabeza principal, vamos a la familia, su padre es un hombre de principios, de valor, que le dice, hijo, esto no se hace, y ve que el padre también lo hace, ¿y por qué me lo exige? ¿Qué calidad moral tenemos para exigir? Abraham Lincoln decía, hay cosas que en la vida, siendo legales, moralmente no lo son. Yo creo que el Estado busca la eficiencia, busca la excelencia, que ya en las entidades públicas no nos digan, vente mañana, vente más tarde, estoy almorzando, me estoy cortando las uñas, me fui a cortar el pelo. ¿De acuerdo? Que las universidades se vinculen definitivamente con la sociedad y le pregunten al empresario qué profesionales requiere. Les doy un ejemplo de la provincia de Manabí, y doctor a lo mejor va a coincidir. Si Manta, Manabí, ¿sí? Salinas, qué sé yo, Pozorja, son
tienen acceso a la actividad marítima. La flota atunera más grande de la América Latina creo que la tenemos nosotros. Entonces, la universidad, ¿de qué profesionales debe proveerle? De biólogos, científicos que se integren a la CIA, que los pueda tomar en consideración en base a los conocimientos y valores, porque para ser observador científico de un buque pesquero de 500 toneladas hay que tener sobrada moral y valores, porque un observador en el buque va a observar y va a hacer cumplir la norma de que si le dimos permiso para que pesque atún, pesca atún, y los delfines vuelven al mar, y los tiburones vuelven, y todas las especies vuelven al mar. ¿Qué Claro. necesita la universidad del país y la de Manta, la ULIAN? Dotarle desde su facultad de Derecho de abogados preparados en el derecho marítimo, en la legislación pesquera, sí, y aduanera. Modestamente, en mis 24 años en la universidad nuestra de catedrático, fui su decano en el 2009 al 2014, ¿sí? Y creé en esta universidad la materia de Derecho Marítimo, Legislación Pesquera y Aduanera. Se sostiene hasta ahora porque antes los abogados salían sin este conocimiento. Viene una crisis en este momento, Claro, a señor eso iba, periodista. doctor. ¿Y se ¿Perdón? justifica esta medida drástica? ¿Cree que era el momento oportuno, el momento adecuado por las varias situaciones críticas que está atravesando el señor país? periodista. El Y momento oportuno, el momento adecuado no existe. Hay que hacerlo y punto. aún Hay que tomar sacrificando a decisiones. 5.000 familias que pierden su estabilidad laboral. No pierde su estabilidad laboral. La gente tiene que prepararse, aprender a ser decente, honrada y va a encontrar trabajo. Yo le doy trabajo. Yo tengo 7 familias en este estudio y puedo tener 3 más, pero que sean decentes, preparadas, que conozcan los valores y la responsabilidad. ¿Por qué no? Mire la crisis que viene en este momento y el país jugará por qué. En la Corte Constitucional se tramitan más de 20 demandas de inconstitucionalidad y muchas leyes que el gobierno se encuentra en este momento tramitando. ¿Y qué pasó hoy? La jueza constitucional Teresa Núquez Martínez acaba de renunciar de su cargo. Y es una profesional altamente preparada. Pues mire usted que es doctora por la Universidad de Coruña, España, Universidad Católica de Guayaquil, magíster en arbitraje y mediación, derecho administrativo y justicia constitucional. Dese cuenta usted, ¿y por qué renuncia esta magistrada de la Corte Constitucional? ¿Qué nos hace entender la renuncia de la doctora Teresa Núquez Martínez? Que tiene un efecto lo que está pasando con el Estado dictando una ley de integridad del servicio público. Por favor, recapacitemos. Perfecto. Este país Doctor, necesita, y van la estructura, los cambios van más allá, porque conozco que ya el área judicial en las notarías está siendo también auditada. Y más allá vamos el tema de salud. Y lo más importante, todo es importante, pero lo más prioritario, ecuatorianos, es la administración de justicia, por donde hay que depurar, por donde tienen que irse aquellos que no aplican la ley. Porque en donde debe estar la reserva moral del país, en el sistema de justicia. Doctor López, usted mencionó que debe existir una especie de correlación directa por el número de funcionarios y eficiencia dentro de un aparataje estatal. En este caso, en el país, en el Ecuador. Entonces, podríamos pensar que la eficiencia no está en el recorte del tamaño del Estado. No necesariamente, y eso dicen los datos, ¿no?, de todo el mundo sobre el número de funcionarios y el desarrollo de los países, ¿no? Lo que sí estoy de acuerdo es de que la eficiencia se obtiene, como bien decía el doctor Palma, ¿no?, a través de la formación, a través de la capacitación, ¿no? Los países no solamente son ricos por los recursos, sino son por la capacidad de la población que este país lo tiene, ¿no? Y para esto nosotros tenemos la necesidad de una buena formación. Las universidades tienen un rol fundamental para el desarrollo del país, ¿no? Si nosotros tenemos buenos funcionarios que salen de las universidades formados adecuadamente,
vamos a tener un aparato público eficiente, ¿no? Y vamos a tener inclusive más carteras de gobierno para que se pueda cumplir con las necesidades del país, ¿no? Lo que requerimos es en verdad una inteligencia aprimorada dentro del servicio público, ¿no? La eficiencia no es solamente en términos financieros, la eficiencia tiene que ver con capacidades, ¿no? Intelectual. Entonces, sí es complejo también la reducción en términos de empleo de servidores públicos, porque van a las filas de los desempleados, ¿no? Y esto sin duda va a traer problemas sociales, ¿no? Pero en cambio, la decisión del presidente justamente son decisiones complejas, ¿no? El presidente está ¿Cree que para no era el tomar estas momento decisiones oportuno complejas. para Así desvincular lo a ha más de hecho. 5.000 empleados en este momento de crisis de toda índole que vive el país? Efectivamente, ¿no? Entonces, como bien manifiesta el doctor Palma, ¿no? El sector privado debe tener la capacidad también de comprometerse para poder emplear no estos 5.000 funcionarios públicos exclusivamente, ¿no? Sino al gran porcentaje de desempleados que hay en el país, ¿no? Porque lamentablemente en nuestro país tenemos excelentes estudiantes que han egresado de nuestras universidades y que están en sus funciones, ¿no? Con un restaurante, Mm. siendo choferes, Haciendo ¿no? taxis. En el desempleo, ¿sí? Entonces, eso también hay que cuidar, la eficiencia de la universidad en el uso de los recursos, pero debe haber una planificación de cuántos profesionales requerimos con tales capacidades de aquí a 5 años. Claro, pero Por esa es una ejemplo, reingeniería Una un poco especie más de profunda, censo, doctor. planificada y no adoptada como se lo ha hecho hasta este momento, solamente bajo la experiencia aplicada en otros países. Porque más allá de la fusión de instituciones estatales y de la desvinculación de servidores públicos, ¿qué se debe implementar en efecto para que sean eficientes estas entidades estatales que hoy están venidas a menos con sus servicios públicos? ¿respondo yo o el Usted, doctor, doctor por Siga favor, Palma? usted, usted. doctor, siga Ah, usted. ya, muchas gracias. No, pues lo que yo siempre lo he manifestado, ¿no? Porque yo vengo de la academia toda la vida, tanto acá y fuera del país, ¿sí? Es construir inteligencias, construir capacidades, ¿no? De Educación. acuerdo a un sistema de planificación. Sí, ojalá en el nuevo sistema de planificación del Ecuador conste las verdaderas necesidades en términos profesionales y también que estos respondan a las necesidades del país para el presente y para el futuro. Entonces ahí las universidades se van a ajustar a esas necesidades y no pueden estar sobrepoblando en determinadas profesiones en donde ya no existe espacio más, ¿no? Además, con el aparecimiento de todas estas nuevas Es tecnologías, el artificial. subempleo cada vez se está incrementando, ¿no? Es por eso que son presas, ¿no? Los jóvenes, ¿no? De estas cuestiones tan complicadas como es Claro. la criminalidad, ¿no? Y de estos Entonces, fenómenos de violencia que estamos atravesando en estos momentos exactamente, y eso que tenemos que está cuidar. bañando permanentemente de sangre las calles de nuestro país. Hay un fino límite que tenemos que cuidar, ¿no? Correcto. Ya, porque también hay que generar empleo, pero también tenemos que ser responsables con el gasto público. Tenemos Ahí compromisos de le la pido que deuda hagamos externa una con el Fondo pausita, Monetario doctor Internacional. López, para regresar y conversar sobre algunos aspectos y también con el doctor Palma en relación a la vulneración o de qué manera se pudiera estar violentando derechos a quienes se están desvinculando en estos momentos a través de este proceso de gestión estatal para convertir a las entidades públicas en eficientes. Voy a irme a un corte publicitario breve, súper breve, y regresamos de inmediato. Atún Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros en aceite de girasol, la manera más saludable y deliciosa de expresar tu amor. Isabel, tu forma de querer. Y ahora también increíbles premios. Busca el reverso de tus tapas y gana al instante cientos de parrillas portátiles y miles de latas gratis.
Estamos de vuelta, gracias como siempre por seguir en compañía del programa Sobre el Tapete. Doctor César Palma, en relación a los servidores públicos que son considerados de carrera, que tienen nombramiento, que tienen entre 20, 25 y hasta 30 años en la función pública, ¿de qué manera pueden ser cesados legal y constitucionalmente o estos funcionarios están blindados? No. Todos estamos blindados por la Constitución de la República y en este caso el marco laboral o la ley que se aplica para el sector público. Todos tenemos derechos y obligaciones. Así es, no es que solo el Estado tiene obligaciones o el empleador privado tiene obligaciones. ¿Por qué usted cree que se creó el contrato colectivo en las empresas privadas? Para proteger al trabajador que es más débil. Sí, las asociaciones del empleador, con las excepciones honrosas, abusivo. Y qué vergüenza que el sector estatal, que es el que debe cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución, después se crearan este tipo de instituciones. Es el colmo. No se puede comprender, por favor, ecuatorianos, que en el sector estatal se haya permitido ese tipo de organizaciones cuando el Estado es el que tiene que dar ejemplo de cumplimiento de la Constitución y de la norma laboral o de la norma que rija el sector público. Digo que no, porque el Estado es un empleador y un empleador puede cesar unilateralmente las relaciones con su trabajador. El Estado lo está haciendo y lo está indemnizando de acuerdo al artículo 184, si está en el Código Obrero, y de acuerdo a la ley que les rige, están siendo pagados y le aseguro que no van a ser $10 lo que van a recibir. Van a recibir alguna suma de dinero representativa que les permitirá subsistir por lo menos todo el año e invertir y crear, porque eso es lo que también nos falta. Tenemos Claro, eso es lo que ha hecho el gobierno, que van a cumplir con las compensaciones, con las indemnizaciones, pero quedan desempleados. Pero ¿Cómo recuperan esa estabilidad laboral? Estoy dando razones de qué tiene que hacer con el dinero. Mire, alguna vez compré el libro La culpa es de la vaca y cuando abrí la primera página, ¿sabe lo que decía? Nunca te gastes el dinero antes de ganártelo. No lo olvidé jamás en mi vida. Y trabajo, porque el Estado tiene que controlar ese impacto sociológico que implica que las personas queden, por lo menos, no inmediatamente sin recursos, porque estas indemnizaciones que el Estado debe dárselas oportunamente, le van a servir no para que cojan avión, no para que se lo tomen en All Par, ni vayan a los mall y se vistan con la ropa de marca. El dinero es que nunca nos enseñaron la cultura del dinero y manejar el dinero, ni en la escuela, ni en la secundaria, ni en la universidad, excepto que estudiara economía. Dígame, ¿dónde nos enseñaron la cultura y el valor que tiene el dinero? Entonces el Estado está en su derecho, como cualquier empleador privado, de optimizar sus empleados. Si tengo 3 consejos y necesito 1, despido a 2 y los indemnizo. Si tengo 300 profesores y necesito 200, despido a los 100 y los indemnizo. Y así sucesivamente. Si lo que necesita la Administración de Justicia es óptimos juzgadores, formados, educados, inteligentes, con valores morales y éticos y conocimientos, bienvenidos sean. Entonces, ¿dónde están esos para que el Estado pueda escogerlos y seleccionarlos? Entonces, ninguno es más inteligente que el otro. Lo que pasa es que la inteligencia, el cerebro y la creatividad es un músculo que hay que desarrollarlo. Y somos de cerebros, con excepciones, perezosos, como lo dice la obra, véndale a la mente y no a la gente. Es decir, desde una estructura emocional. De tal manera que el Estado está en su derecho, como empleador, de terminar unilateralmente las relaciones laborales, y la penalización es pagarle el despido más el desahucio. Correcto. Dinero que le permitirá, por lo menos, superar sus dificultades inmediatas. Doctor López, tal como lo acaba de decir el doctor Palma, el Estado y el gobierno está en su derecho de hacer este tipo de reingenierías en beneficio de los ecuatorianos.
Pero usted mencionaba que estos procesos deben de cubrir las necesidades, sobre todo estatales y de los ecuatorianos, del país en general. Pero estas medidas, que son drásticas, se adoptaron en gobiernos anteriores. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los mismos problemas, los mismos vicios, las mismas taras. ¿O se toman paños tibios o son decisiones políticas? Sí, pues no, ahí hemos observado que estos últimos años, principalmente desde la redemocratización del país en el año 79, han habido varios movimientos con estas características, ¿no? Ampliaciones en ciertos gobiernos, hasta en los mismos gobiernos han habido contracciones, ¿no? En el espacio, cuando hubo el problema de la deuda a finales de los 90, hubo una contracción tremenda del Estado también. Y también en el gobierno del presidente Correa, no hubo una ampliación los primeros años y luego hubo una contracción también del servicio público y ahora estamos atravesando por una nueva contracción. La cuestión fundamental que tenemos ahí, que debemos cuidar, ¿no? Es precisamente, como bien se manifestó, en cuidar los derechos de los que van a ser despedidos, sin duda alguna. Pero también lo preocupante y lo que nosotros no debemos dejar de vigilar como sociedad es el hecho de que hay necesidades en nuestro país, ¿no? Como por ejemplo el cuidado de la naturaleza, la protección de la naturaleza, que están constitucionalmente regidas. Entonces requerimos de instituciones que puedan cumplir con esas necesidades. Los ministerios nunca son los mismos. Nosotros como país partimos con 3 ministerios. Ahora estamos con 24 y estamos llegando a 14, ¿no? Pero depende de las necesidades. Entonces, los ministerios tienen que ajustarse a las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, A la hace falta... dinámica de la evolución de la sociedad Exactamente. o del aparataje estatal, inclusive. Requeríamos un Ya, ministerio de doctor, lo que sí me preocupa es vinculado con que, inteligencia artificial, por ejemplo, claro, ¿no? De lo que las sí me nuevas preocupa es que se van a tecnologías. crear superministerios. Yo no sé si se recarguen de trabajos y esto provoque una ineficiencia en el servicio o deben de funcionar como alfiles, estrellas, los viceministros. Bueno, ahí hay una cuestión, ¿no? La fusión, ¿qué significa? Que las actividades fin van a permanecer cuando se fusionan dos instituciones y las actividades medios se resumen. Es decir, ya no vamos a necesitar de 2 auditores, sino de uno, ¿no? Porque antes teníamos uno por cada ministerio, ahora vamos a tener, teníamos dos, ahora vamos a tener uno. Pero las actividades fines permanecen. Por ejemplo, el Ministerio de Deportes tiene que cumplir con sus responsabilidades con menos personal administrativo y también el Ministerio de Educación. No, ahí requerimos de muchas capacidades, ¿no? Principalmente en el ámbito de la eficacia y no solamente de la eficiencia, es decir, cumplir con las metas de los sistemas de planificación que tienen las instituciones, ¿no? Requerimos de líderes que sepan del servicio público. No todo el mundo sabe del servicio público. No todos los políticos saben de servicio público. Eso es importante. No es Pero es que igual. lamentablemente la gran mayoría va a No la es, función no es pública igual. a Así experimentar. exactamente. Exactamente. Entonces, hay varios estudios en todo el mundo que personas que no han tenido experiencia en el servicio público demoran en entender la lógica por lo menos 1 año y medio, 8 meses a veces. Inclusive los Los que son nuevos, cabeza de series, es decir, los efecti- ministros, efectivamente, porque funcionarios de alto rango, ¿no? no es la Rango misma jerárquico. dinámica, no es la misma dinámica del sector privado, ¿no? Es por eso de que es una ciencia compleja la administración pública y la administración del Estado. Entonces requerimos gente que tenga experiencia, ¿no? Que tenga conocimiento, sí, que sepan dónde van las cosas, que sepan tomar decisiones oportunas en beneficio del país, porque hay que entender que el presidente de la República es el primer servidor público del país.
¿no? Sus ministros son servidores públicos que tienen una altísima responsabilidad, ¿no? Las instituciones no son de los ministros ni el país es del presidente. Él es un servidor público que requiere cumplir con esas responsabilidades de dejar un país mejor que el que recibió. Si estas son las necesidades de reducir el tamaño del servicio público y no del Estado, porque eso está mal estructurado en términos académicos y teóricos, lo que está reduciendo son el número de funcionarios públicos, no está reduciendo el Estado, ¿no? En este sentido, ¿no? El presidente de la República, con su equipo, ¿no? Con su equipo que tiene confianza, tiene que esta gran responsabilidad, ¿no? De entender las lógicas del servicio público, las lógicas y las dinámicas de la normativa pública y también el enorme desafío que tiene el servicio público de siempre trabajar con pocos recursos y cumplir con las necesidades del país. Perfecto. Doctor Palma, en el ámbito de la supresión de partidas, de áreas de las instituciones públicas estatales, cuando éstas se cumplen, no se violentan derechos, porque es parte de un procedimiento legal y constitucional. Le pregunto. Usted lo ha dicho. Yo le cambio la palabra no, o ratifico más bien su palabra no, porque está bien expuesta. No se violenta. El Estado lo hace y cumple con su deber de indemnizarles. Y de paso, esta palabra fusión, que la encontramos ahora en el país de moda porque se fusionan los ministerios, el uno con el otro para ser más óptimos y eficaces según la política del gobierno. Yo conozco como profesional del derecho la fusión por absorción en el derecho societario. Hemos tenido experiencia de bancos que absorben al otro para que el otro, que no puede ser eficiente económicamente, pase con todos sus activos y pasivos a un banco que está solvente y que está bien encaminado. Esa es la figura de fusión por absorción en el derecho societario y tenemos Pero ahí no hay experiencia. despidos, ahí no hay desvinculaciones. Si hay La absorbe despidos, totalmente. por supuesto que sí, pero hay que indemnizarlos como lo hace la empresa privada, punto. Usted puede O declarar sea, en liquidación una entidad financiera por los motivos que tengan, por créditos vinculados, qué sé yo, por razones que tienen. Entonces, desde otro punto de vista, creo que, doctor López, el Ecuador necesita que sus asambleístas y que todo funcionario público de los tres poderes del Estado con que se trabaja desde hace muchos años, el ejecutivo, el judicial, ¿sí? El ejecutivo, el judicial y otro más, tengan estudios y sean politólogos, sociólogos, y que tengamos académicos también en lo posible en la Constitución para no ser peyorativos y mantener el principio de igualdad, porque la Asamblea, la parte legislativa, es la estructura, es la columna vertebral del Estado. De allí nacen las leyes fatales o las buenas leyes que van a permitirnos mantener el equilibrio de las relaciones en armonía de todos los ecuatorianos. Entonces, allí necesitamos ecuatorianos preparados, por lo menos con un tercer nivel de formación. Hagamos un censo en la Asamblea Nacional. Yo no tengo nada contra nadie, mis respetos a todos, pero concluyamos cuántos asambleístas tienen un título de tercer nivel mínimo para poder hacer o el las perfil para leyes. desempeñarse como legislador y que cumpla a cabalidad Por eso. sus funciones. Entonces, mire, el reglamento que viene en los próximos días, ¿sí?, de evaluación a 453.000 funcionarios, ¿sí?, en cumplimiento de metas de eficiencia y calidad de trabajo, ¿sí?, necesitan por lo menos tener 100 puntos para calificar de excelencia. Y es tan flexible, es tan generoso el reglamento que viene, que tengan la bondad. No estoy de acuerdo cuando dice que por lo menos debe reunir el 50% para calificar. Cuando nosotros aprobamos una materia de derecho societario, por decir en la Facultad de Derecho, los estudiantes mínimos necesitan 7, 7 y 7.
No, no es que necesitan 5, 5 y 5. El que tiene 5 y 5 se queda. Es decir, el 100%, como lo he planteado, y el 50% pasa. Entonces, sí es generoso el gobierno en permitir que Claro, usted... pero ¿qué garantiza, doctor Palma, que estas evaluaciones no estén dirigidas políticamente, sino que en efecto sean para Eso lo garantiza este gobierno. observar el nivel de Este gobierno, señor cumplimiento periodista, lo de... garantiza, perdóneme, con lo que está haciendo. Es decir, saca del sector público a las personas que están en puestos repetitivos, por favor, porque no es un hacer las cosas por hacerlas. Es aquellas personas que están en cargos repetitivos, análogos, similares, que no puede ser. Eso permite achicar el Estado y permite hacer promoviendo más la obesidad del economía. aparato burocrático. Sí, Claro, entonces, la intención es que no se cometan los mismos vicios que se cometieron en otros tiempos, bueno, que sacaron, por ejemplo, habrán a errores. ver, en 2011 ecuatorianos, habrán 40.000 errores, pero de buena funcionarios. fe. Lo importante es que el Estado supere esos errores. Exacto, Ok. ese es el meollo. Ole. Doctor López, a ver, no sé si exista o no una incongruencia en la unificación entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía, aunque el presidente de la República dijo que esta es una experiencia que se ha visto en otros países, creo que inclusive también mencionó en España, y lo va a categorizar como Ministerio de Ambiente y Energía, y que funcionan bastante bien, a pesar de que aparentemente son dos ministerios, no sé si decirlo, incompatibles. Sí, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces el escenario institucional no ayuda a fusionar o a tener congruencia o una correlación, ¿no? En la fusión me refiero, ¿no? Y ahí hay que tener mucho cuidado porque pueden haber problemas principalmente con el cumplimiento del presupuesto que se le entrega a los ministerios, es decir, no puedan cumplir con las metas, ¿no? Otro elemento que es también complejo en este proceso de fusión institucional es que vienen con otras culturas organizacionales, ¿no? Y cuando vienen con culturas diferentes, el comportamiento de los funcionarios va a tener un shock interno que tiene que ser manejado, ¿sí? Eso es importante, pero yo lo que quisiera manifestar, ¿no? Con esta entrevista es, todo esto son medios para cumplir fines. Si nosotros antes teníamos un Mercedes-Benz y hoy tenemos un carro de menor categoría, ¿no? Igual nos lleva al destino, sí, pero este destino tiene que ser entendido como el siguiente, creo que yo es importante. Primero, ¿no? Que la sociedad con estas medidas tiene que salir beneficiada. Ese es el punto principal. Es el Es fin. decir, ¿no? Que tengamos la posibilidad, por ejemplo, ¿no? De que todos los ecuatorianos tengamos 3 comidas al día mínimo, por ejemplo, ¿no? De ¿Ya? nutrición. ¿Será que nos ayudan estas decisiones? ¿Ya? ¿Será que tenemos acceso a buena educación? ¿Será que tenemos acceso a buena salud? No, esto es lo que se quiere. No, no hay que confundir medios con fines. Los medios estamos discutiendo, podrían ser los más adecuados, pero lo que queremos, en verdad, no es de tener una mejor calidad de vida todos los ecuatorianos y ojalá con lo que se ha decidido, se pueda cumplir con esto por lo menos, de tener 3 comidas al día todos los ecuatorianos, Los ¿no? líderes Correcto. Doctor pensadores, López, lo interrumpo. En 30 segundos, su conclusión final de esta medida que es considerada drástica, pero que para ciertos sectores necesaria para ir en busca de la eficiencia, para mejorar los servicios públicos en el país. Eh, yo tengo una duda y me parece que colocaron, ¿no? Primero la carreta y después los caballos, ¿no? Es decir, requerimos este momento, ¿para dónde vamos? Que el presidente de la República nos diga con claridad a dónde vamos como ¿cuál es país. el objetivo? Y Sí. con eso, ¿no? Vamos a buscar los medios suficientes para llegar a ese fin que el presidente de la República nos quiere llevar, ¿no? Y todos tenemos confianza en él, sin duda alguna, por eso triunfó, ¿sí? Y ahí
Todos les vamos a apoyar, la academia, las instituciones del Estado, para que cumpla con esos objetivos, sino que tiene que darnos de este momento claridad, ¿no? ¿Qué es lo que quiere en estos próximos 4 años con nuestro país? Perfecto. Doctor César Palma, también sus conclusiones así mismo en 30 segundos. Tenga la gentileza. Usted sabe que los libres pensadores conocemos que en la vida todo fluye y nada es estático. Hay una metamorfosis sumamente necesaria. Todo lo que se crea y se aplica tiene un impacto sociológico, alguna reacción positiva, más positiva que negativa, y lo negativo es lo que hay que superar. Ojalá tengamos la coherencia, ¿sí? El Estado tenga, el señor presidente, en el que confiamos, tenga la coherencia de cuidar eso. Y el presupuesto, sí, si se fusionan los ministerios, obvio que usamos menos vehículos, gastamos menos gasolina, ¿sí? Y vamos optimizando recursos. De acuerdo totalmente con el doctor Fernando López Parra, en que este país tiene que fortalecer su Ministerio del Ambiente. Este país tiene que dar profesionales vastos, amplios, numerosos en esas áreas. Y las universidades en sus facultades de Derecho necesitan formar o en las especialidades de aquellos que hacen maestrías el derecho ambiental. El derecho ambiental en las instituciones públicas solo los GAC lo tienen, sí, escogiendo profesionales ni siquiera que son abogados, sino de cualquier otra rama. De tal manera que hay debilidades, y la universidad, insisto, con el académico, el doctor Fernando López Parra, de que falta que se vincule con la sociedad para egresar, para preparar y ofertar carreras. Liderar los procesos de formación. Mis queridos invitados. Y voy a concluir definitivamente en ese orden. No se justifica que en la provincia de Manabí se creen más facultades de medicina. Por favor, Manta tiene una facultad de medicina. Estimo que otras universidades de la técnica también. No necesitamos más facultades de medicina en la provincia de Manabí. Otras ofertas académicas. Por favor. Perfecto. Mi querido doctor César Palma, usted ha sido muy amable. De la misma manera, el doctor Fernando López Parra, por su tiempo. Este espacio de opinión considero que ha sido muy enriquecedor por sus valiosos aportes. La experiencia que tienen ustedes dos en el ámbito profesional y también académico han permitido hacer una orientación bastante importante. Muy amables, muy gentiles, mis queridos doctores. Quiero cerrar con una breve conclusión o análisis. Esta medida, que definitivamente es drástica, la que ha tomado el gobierno nacional, no sé si sea oportuna o no para ir en busca de esa eficiencia estatal, para mejorar las condiciones de servicio que se puedan brindar en todas las instituciones estatales que tanto venimos reclamando los ecuatorianos, en salud, en educación, en diferentes ámbitos, incluidos en seguridad. Pero también es necesario que revisemos los pros y los contras. Por ejemplo, decíamos en este espacio de opinión que capaz no era el momento oportuno, adecuado por las tantas crisis que estamos viviendo en este país, entre ellas de inseguridad y también de desempleo. Pero también es necesario hacer estos cambios o depuraciones para fortalecer el aparataje estatal, para que se cubran esas necesidades insatisfechas. Miren ustedes, veía yo que se han desvinculado a decenas de funcionarios en el sector petrolero del país. Y hay gente que está criticando y cuestionando porque también se han separado a grandes profesionales que son claves en el sector petrolero. Sin embargo, pensamos que funcionarios, no solamente en la estatal Petro, sino en otras instituciones estatales, se creen seguramente los todopoderosos, los intocables, y no se quieren ajustar a las políticas del gobierno nacional. Entonces, si no me ajusto, ahí vengo y torpedeo los procesos de gestión. Por eso se hace necesario esta especie de depuración para que los nuevos funcionarios o servidores estatales se revistan del amarillo, azul y rojo y le devuelvan la dignidad en los servicios
en todas las autoestima, instituciones está estatales lastimado. del país. Valga la Con esto redundancia. estamos llegando a la parte final. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.